Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Juan. Desde el versículo 4. Desde el versículo 4 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, y andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Como cristianos tenemos que aspirar a reflejar una serie de virtudes que encontramos en la palabra de Dios. Y una de estas virtudes, una de las que también son más importantes, podemos decir que es el ser equilibrados. El ser equilibrado es sinónimo, viene a ser lo mismo de una persona madura. Una persona madura, alguien que sabe gobernarse a sí mismo y alguien, pues, una persona que en su relación con los demás, en su manera de vivir, es una persona justa, es una persona ecuánime consigo mismo, también con los demás. Eso, pues, mientras que una persona desequilibrada, pues ya lo dice la misma palabra, ¿no? Una persona desequilibrada es una persona perturbada, una persona, pues, que vive en un caos interior, y entonces puede acabar en todo tipo de excesos para mal en su vida, en sus relaciones con los demás. Y este equilibrio, entonces, no siempre es para nosotros fácil. Porque a veces nos resulta difícil, sobre todo cuando tenemos que hacer equilibrio, se puede decir, ¿no? Equilibrio entre dos cosas que a nosotros nos parecen opuestas, dos cosas que a nosotros nos parecen contrarias. Entonces el equilibrio, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar de este lado o hasta dónde tengo que llegar del otro? ¿Verdad? Mantener el equilibrio. Entonces, todas estas consideraciones que ahora estamos aquí diciendo no vienen porque sí, sino que son así al hilo de lo que estamos encontrando en esta segunda carta del apóstol Juan, en los versículos que ya hemos leído, los que leímos la semana pasada, nos acordamos, la semana pasada, estamos viendo los versículos del 1 al 3, entonces cómo el apóstol Juan comenzaba su carta, las palabras iniciales, las palabras de saludos iniciales que daba, pues, a la señora elegida, y veíamos, pues, que en esta expresión, pues, seguramente, pues, casi con total probabilidad, está refiriéndose a una iglesia. Bien, pues entonces vemos que de las palabras, de los saludos iniciales, sobre todo se destacaban dos ideas. Primeramente, la verdad y el amor. ¿Verdad? Y el amor, ¿no? Vemos el versículo 1, dice, a quienes yo amo en la verdad. Yo amo, el amar, en la verdad. Y también en el versículo 3, en verdad y en amor.
Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos resulta difícil, pues, esto, el equilibrio entre la verdad y el amor? Pero para que haya este equilibrio, es que es necesario ver, verdaderamente obtener la visión correcta, tanto de lo uno como de lo otro, sobre todo del amor, ¿verdad? En el fondo, ese equilibrio no es el equilibrio entre dos cosas opuestas. Ese es el problema. El amor y la verdad no son cosas opuestas. Entonces, vemos que en estas palabras que hemos leído, a partir del versículo 4 al 11, el apóstol el apóstol Juan está aplicando, ¿verdad? Está aplicando a la vida de la Iglesia, a la situación de la Iglesia, pues estos dos conceptos, estos dos principios de estar en la verdad y estar en el amor. Decimos pues que lo estaba aplicando a la situación de la Iglesia en aquel tiempo. Recordemos brevemente pues la situación por la cual estaban pasando los cristianos, las iglesias en aquel tiempo. Decíamos la semana pasada pues que esta carta estaría escrita seguramente entre los años 90, 95 después de Cristo. El apóstol Juan ya sería bien anciano, de ahí que él dijera el anciano a la señora elegida. Bien, 90, 95, pensemos, era un momento de transición. Para la Iglesia era un momento de transición. ¿Transición entre qué? Pues de la Iglesia que había sido fundada por los apóstoles, por su ministerio personal, de enseñanza, de predicación, cuando iban pues viajando, visitando las ciudades, fundando iglesias, y también pues por el ministerio de sus cartas, las cartas de los apóstoles, ¿no? Bien, pues entonces se podía ver que era el momento de transición entre el periodo de la Iglesia fundada por los apóstoles y los apóstoles todavía en vida, el periodo de transición entre esta Iglesia y la Iglesia que ha de perdurar en el tiempo, ¿no? Y ya vamos pues ya más de 2000 años, ¿no? Entonces la Iglesia que tenía que perdurar en el tiempo. Los apóstoles entonces habían dejado el modelo en su enseñanza. Cuando estaban en las iglesias, ellos pues habían dado la forma que la Iglesia tenía que tener. Había dado las ordenanzas, la doctrina, ¿verdad? La palabra, la enseñanza, la predicación, pues lo había dado y lo habían dejado por escrito. También la adoración lo había puesto también cuando ellos estaban allí, y después también pues en sus cartas. Y también el gobierno de la Iglesia por los ministerios. El ministerio pues de anciano, el anciano decíamos gobernante, y el anciano también docente, y también los diáconos. Y las cartas pastorales de Pablo no hay más. Solamente pues el oficio de anciano gobernante, y también anciano pues docente o pastor, el que trae la palabra, y el diácono. No había pues continuar la continuación del apóstol, del ministerio del apóstol o de los profetas u otros que vemos en el Nuevo Testamento. Eran estos y no más. Entonces esa era la forma que habían dejado puesta pues los apóstoles para la Iglesia, en la palabra, en la adoración, en el gobierno, y la Iglesia tenía que mantenerla sin quitar nada, ¿no? Sin omitir nada, íntegramente. Y tampoco tenía que añadir a eso, porque si está añadiendo algo, pues se está haciendo no por la autoridad de Dios, por medio de los apóstoles, sino en base a mandamientos de hombres, ponerlo a la misma altura que Dios, que los de Dios. Y entonces estaban pues, al hacerlo, pues estaban pues formando la Iglesia pues al gusto o según las ideas de los hombres. Bien, pues entonces ese era el modelo que habían dejado, pero la Iglesia estaba enfrentando una situación bien difícil,
con la situación bien difícil que era el tiempo inicial, ¿verdad?, de la Iglesia, vemos pues en las cartas como, y también en el libro de los Hechos, como en ese tiempo inicial, que pues era un tiempo de fundación de la Iglesia, en el que pues todavía pues el Señor no había dado toda la revelación, y pues a lo mejor en todas las iglesias tampoco estaban todos los ministerios. Pues el Señor había dado dones especiales, había dado dones especiales de profecía, sobre todo. Lo vemos entonces también en la primera carta a los Corintios, los dones espirituales extraordinarios que habían dado el Señor en aquel tiempo inicial, en aquellas circunstancias que decimos son especiales. Y además de esto, pues como en no todas las iglesias, en no todos los lugares donde había creyentes, ¿verdad?, no habían en todos los lugares el gobierno que el Señor había instituido, no habían ancianos, o no habían también los suficientes ministros de la palabra. Entonces sucedía que habían pues ministerios, se puede decir, a ver, ¿cómo se diría?, itinerantes, ¿no?, de predicadores que están pues recorriendo, visitando diferentes iglesias, que era también lo que habían hecho los apóstoles, nos acordamos, es lo que vemos en los Hechos y en las cartas, que los apóstoles iban también visitando distintas iglesias, estando un tiempo en una, yendo a otra. Pues eso también vemos de que lo seguían haciendo personas, ¿verdad?, pues siervos, que debido a la necesidad estaban pues visitando distintas ciudades, distintas congregaciones. Y esto pues lo vemos también incluso en la historia. El primer libro cristiano fuera del Nuevo Testamento, llamado Didache, nos habla de eso mismo, de estos se puede decir predicadores itinerantes o ambulantes, ¿no?, mejor itinerante, que en muchos casos eran una bendición, eran verdaderamente siervos y realmente traían la palabra del Señor, pero en otros ahí era el problema precisamente. Estos predicadores itinerantes, pues otros muchos, había de todo, pues estaban ahí simplemente para vivir, ¿no? Era lo que decimos nosotros ahora, vividores, como leemos aquí en Romanos capítulo 16. Capítulo 16, los versículos 17 y 18, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces vemos que era gente que estaban pues eso, a ver lo que podían sacar. Y como hemos dicho, este libro Didache nos habla primeramente pues también de eso mismo, de estos predicadores itinerantes que iban visitando a las iglesias pidiendo, ¿verdad?, lo que podían pues recibir de ellos, intentar sacar todo lo que podían de ellos. Y después también habrían los que a lo mejor estaban pues convencidos, a lo mejor eran personas de una, en apariencia, gran piedad, pero que estaban pues difundiendo, estaban propagando herejías. Entonces es de lo que está tratando también Primera de Juan, ¿no?, de aquellos que han salido por el mundo y que están pues difundiendo y propagando todo tipo de errores, herejías, que no eran pues simplemente pequeños diferencias de opinión en puntos secundarios, se puede decir, de la palabra, sino que eran pues verdaderamente abandonar la palabra de Dios,
era abandonar la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, pues en esta situación entonces comprendemos el verdadero significado de lo que leemos en el versículo 4, cuando dice el apóstol Juan: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Entonces vemos, a pesar de todo esto que hemos estado diciendo, a pesar de estas carencias, ¿no?, a pesar de estas dificultades, a pesar de a lo mejor estar en una ciudad sin el consejo de ancianos o sin pastor, a pesar pues de los peligros por ser cristiano, por seguir el nombre del Señor, por invocar públicamente el nombre de Dios. Los peligros ya no solamente del mundo, lo cual es normal, porque el mundo no está aquí para celebrarnos precisamente a nosotros, sino que lo que es peor, los peligros también dentro de la iglesia misma. Y es pues triste decirlo, porque no debería ser así, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero son los peligros que provienen de obreros falsos que no tenían que estar ahí, que no tenían que estar pues enseñando, no tenían que estar dirigiendo, porque nadie los llamó, el Señor no los llamó, el Señor no los comisionó, no les entregó el ministerio ni la palabra para que ellos lo dieran. Están difundiendo herejías o están predicándose a sí mismos, no los llamó. Entonces, bien, a pesar de todo esto, dice el apóstol Juan: he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. A pesar de este ambiente, a pesar de este caos que a veces nos encontramos, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Andando en la verdad. Algunos, pues, retomando también lo que habíamos visto la semana pasada, pues decíamos que por la señora elegida, pues hemos de ver aquí la iglesia. Hay muchos, pues, que se resisten a esto y pues piensan que se trataba de una señora en concreto y pues sobre todo dicen pues esta expresión: alguno de tus hijos. ¿Qué pasa? Los creyentes son hijos entonces de la iglesia. Pues en realidad, según la palabra de Dios, sí. En Gálatas capítulo 4 versículo 26, Gálatas 4, 26, ahí leemos lo que dice el apóstol Pablo: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vemos, la Jerusalén de arriba. Bien, pues sí, la iglesia es la madre de los creyentes. Sí, bueno, es la iglesia, aquí está hablando de la iglesia invisible, pero la iglesia invisible y la iglesia visible no son dos iglesias distintas. Cristo no es cabeza de dos iglesias distintas, es cabeza de una sola iglesia. Lo único que pasa es que la iglesia visible es la que nosotros vemos, ¿verdad? Y la iglesia invisible pues son los espíritus que el Señor ve, ¿verdad? Así pues, vemos que es la madre, sí, y por eso también Calvino, el reformador Calvino, en la institución decía que nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Es decir, que es la iglesia, entre comillas, la que nos engendra. ¿Por medio de qué? Por medio del ministerio de la palabra de Dios, por medio de la predicación, por medio también de los sacramentos. Es ella que nos precede. Ella ya estaba allí cuando nosotros nos dábamos, y es por medio del ministerio que el Señor ha dado que pues el Señor pues nos lleva a creer, ¿verdad? Es en ese sentido. Bien, pues entonces decimos que el apóstol Juan le decía: he hallado a algunos de tus hijos, me he encontrado con ellos, he sabido de ellos que están andando en la verdad. ¿Qué es esto de andar en la verdad? Andar es un sinónimo de simplemente vivir. ¿Y verdad qué es? Es la palabra de Dios. Juan 17, Jesús orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Andar en la verdad que es andar en la palabra. Es vivir la palabra. Es primeramente ser oidor de la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios.
leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a vivir lo que no conoce? Imposible. Primeramente ha de ser oidor, pero no solamente eso, ha de ser oidor y después hacedor. Ha de vivir la palabra, ha de andar, ha de llevar vidas cristianas, ha de llevar vidas bíblicas. Esto es algo que se tiene que ver en nosotros. Entonces vemos no solamente ser creyentes de palabra o creyentes de nombres nominales, ¿no? Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy esto, yo soy lo otro. Las etiquetas que nos podamos poner es vivir la palabra de Dios. Y dice el apóstol que conforme al mandamiento que recibimos al Padre. El mandamiento es que vivamos la palabra de Dios. Hemos de andar en la verdad conforme al mandamiento recibido por el Padre. Ese es el mandamiento, que vivamos la palabra del Señor. Eso es para nosotros ser creyentes. Bien, pues se sigue el apóstol y ahora dice, da un ruego en el versículo 5. Ahora te ruego, señora. Dice, pues no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que teníamos desde el principio. Dice entonces, te ruego que nos amemos unos a otros. Y este dice, no es un nuevo mandamiento. Este es el mandamiento que tenemos los creyentes desde el principio. Bueno, vemos aquí en el apóstol Juan, en la primera carta, lo leemos en el capítulo 2, el versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que hemos tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra que habéis oído desde el principio, en el capítulo 3, versículo 11, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y también todo esto, dice, lo tenemos desde el principio. Pues miramos atrás y lo tenemos cuando Jesucristo lo expresó por primera vez a los discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese era el mandamiento nuevo. Y que después, con el tiempo que ha pasado, el apóstol Juan dice, no es un mandamiento nuevo, sino que lo tenemos desde el principio, el que dio Jesucristo aquí, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, como también yo os he amado. Y dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Entonces vemos, es una marca del ser creyente. Es una marca del ser creyente, y es por eso que el apóstol Juan en la primera carta decía, y lo vimos en su día, que aquel que dice amar a Dios, a quien no ha visto, y no ama a los cristianos, a quien ha visto, dice, es un mentiroso. Nadie puede ser creyente verdaderamente, nadie puede ser verdaderamente hijo de Dios si no ama a los demás hijos de Dios. Si no ama a los demás hijos de Dios, dice el apóstol Juan, es un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces vemos, es una marca del verdadero creyente, ¿verdad? Verdadero creyente. El amor por los demás creyentes. El amor por todos los demás hijos de Dios. Entonces esto es el mandamiento de Dios. Este es el mandamiento de Jesús. Y ese es el ruego también del apóstol. Es un mandamiento, pero es también un ruego que nos hace la palabra de Dios. Entonces vemos que es importante. Hasta el punto que nos da un ruego en la palabra de Dios. Que lo hagamos. Con lo cual lo hemos de tomar en consideración, hemos de ver la importancia y hemos de pensar y meditar. ¿Verdad? Meditar, sí. ¿De qué manera, pues, puedo estar yo cumpliendo esto?
El amor, sí, es un sentimiento por lo demás, es pasármelo bien con ellos, sí. Pero el amor bíblico es más que esto. El amor bíblico son obras, son acciones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo o podemos avanzar en el amor fraternal, ¿no? ¿Se puede crecer en amor fraternal o es algo que uno tiene ya de una vez y para siempre? Pues se puede, por supuesto que se puede crecer. Se debe crecer. Realmente, es lo que nos dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos. ¿Vemos? Y la idea del original ahí es que el amor entre nosotros vaya creciendo más y más y más y más, y utiliza la palabra que llegue al paroxismo, es decir, que llegue a su punto culminante, ¿verdad? Que llegue a lo máximo entre vosotros el amor. Entonces siempre se puede crecer en ese amor. ¿De qué manera? Pues vamos a estar creciendo en amor, soportando al hermano que, hombre, tiene a lo mejor unas malas pulgas, o es difícil a lo mejor a veces de soportar, o hablar con él, o callarme, o bueno, pues amar al hermano, o mejor dejarle pasar un tiempo hasta que se tranquilice las cosas. Sobre todo, pues, orar por ellos, frecuentar más y más las reuniones, porque de hecho en el versículo que hemos leído en Hebreos 10:24, en el versículo 25, después dice estimularnos al amor y las buenas obras, dice: no dejándoos de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Con lo cual vemos que cómo vamos a manifestar y a crecer ese amor si no me reúno con los hermanos, si no hay esa unión, si no hay esa comunión entre nosotros. Entonces, bueno, hemos de estar, sí, pensando, hemos de estar orando y hemos de estar poniendo en práctica, ¿verdad? ¿De qué manera podemos andar y crecer en el amor? En todo caso, pues, decíamos, es importante tener la visión correcta del amor, ¿verdad? Porque hoy en día se hace, pues es muy común que hagan del amor cristiano, del amor fraternal, el contrario de la palabra de Dios, ¿no? Dicen, pues, es normal oírlo, o bueno, normal no, pero es habitual, frecuente, que aquel que habla o aquel que insiste en la palabra de Dios, en la Biblia, este es un legalista. Este es un legalista, por lo tanto, no está andando conforme al verdadero amor, sino que él es un legalista, ¿verdad? Él es, pues, de la letra. Nosotros somos del espíritu. Entonces, hacen de la palabra lo contrario del amor. Hoy en día, pues, la idea es, a lo mejor lo hemos oído, es una expresión que queda muy bonito, pero cuando dicen, bueno, el amor hay que amar incondicionalmente al otro. Al otro significa a todos, ¿no? A los creyentes, pero también a la gente, al prójimo en general. Amar incondicionalmente al otro. Y a veces pues se dicen, es que Dios nos ama incondicionalmente. Sí, ama incondicionalmente, sí. En Cristo, porque nos elige incondicionalmente, ¿verdad? Pero el Señor también, vemos, en su palabra tenemos esas condiciones que por su gracia pues cumplimos, ¿verdad? Con su ayuda. Entonces, eso de amar incondicionalmente, en el sentido de que yo lo acepto tal y como esté y yo no le digo ni una sola palabra, ¿es eso verdaderamente amor? Esta visión del amor no es bíblica, no es el amor bíblico, porque el amor no es contrario ni a la obediencia ni a la verdad. Versículo 6 dice: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El amor fraternal es andar como los mandamientos que Dios nos ha dado. Y el mandamiento dice a continuación, y este es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces vemos, dice,
¿El amor qué es? Que andéis conforme a los mandamientos. ¿Qué es el mandamiento? Que andéis en amor. Vemos, es como si fuera intercambiable lo uno y lo otro. Bien, pues entonces vemos, la ley y el amor no son contrarios. Recordémonos, el resumen de la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Amar a Dios, pues. Dice también, amar al prójimo como uno mismo. Ese es el resumen, ¿verdad? Así pues, el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 14. Si uno anda en amor por Dios y uno anda en amor por el prójimo, estará cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Y si uno está guardando los mandamientos, es que está amando a los demás. Está amando, les está haciendo bien. Entonces, la ley, el observar los mandamientos, te lleva al amor. Y el amor te lleva a la ley, a los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, si uno está guardando los mandamientos, se da cuenta de que estas cosas son lo mejor para el otro. Es lo mejor para la otra persona. Y esto es entonces el amor, buscar el bien. El amor bíblico, decíamos, no es solamente una emoción, un sentimiento, es buscar verdaderamente el bien. Si uno ve a otro en un mal camino, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es el amar? ¿Dejarlo de ese mal camino para que después le vaya mal? ¿O intentar, pues, que salga de ahí? Pues será esto, ¿verdad? Así pues, hay que tener en cuenta todo esto, porque entonces el amor no es así, se puede decir, infinito, ¿verdad? De creyente, ni incondicional. El amor creyente, el amor fraternal, tiene límites. Tiene límites. ¿Y esos límites de cuáles son? El de los mandamientos de Dios. Tiene límites que no podemos entonces traspasar, no podemos ir más allá. Y es de lo que nos dice el versículo 7 al 11. Esta situación, ¿verdad? Dice que muchos engañadores han salido por el mundo, ¿no? Estos predicadores que van aquí y allá, itinerantes. Bien, pues entonces, estos, dice, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos no confiesan la verdad de la encarnación, que Jesucristo es el verdadero Dios y se encarnó. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Entonces, la encarnación. Y ellos, vemos aquí, el apóstol no nos dice que ellos están negando completamente al Señor Jesús. No quieren saber nada de Cristo. Están predicando, pues no sé, aún el nombre de un ángel o del nombre de un profeta y se les apareció. No, ellos estarían predicando a Jesús, ¿verdad? Estarían predicando que Él hizo muchos milagros y que Él podría hacerlos ahora también, ¿verdad? Pero después te paras a pensar qué es lo que verdaderamente están diciendo de Jesús. ¿Qué Jesús están predicando? ¿Qué Cristo están predicando? Y entonces te das cuenta de que están diciendo cosas raras de Él. Están diciendo cosas raras de Él. Así pues, que todas esas cosas al final es negar que Él es verdadero Dios y que Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Entonces dice, este es el engañador y el anticristo. Vemos aquí las marcas del diablo. El engañador, como el diablo, es mentiroso y el padre de la mentira, dice Jesús en el Evangelio. Y dice también, este es el anticristo. Con lo cual vemos que también el anticristo, en la Biblia, además de ser una persona final, ¿no?, de los tiempos, es también aquí un nombre colectivo. Estos engañadores, dice, son el anticristo. Es un nombre, digamos, colectivo. Es un espíritu, el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega a Cristo y se planta en su lugar es el anticristo. Así vemos el grave peligro de esta gente. Dice el versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Grave peligro. En realidad aquí, no sé por qué se traduce así, literalmente es mirad por vosotros mismos para que no perdamos lo que hemos trabajado. Así estaba en 1909. Para que no perdamos lo que hemos trabajado. No hay ninguna variante textual, simplemente es que se tradujo así, no sé por qué.
para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Entonces vemos estos engañadores, es un grave peligro. No es solamente que corrompen la verdad de la palabra de Dios, no es solamente que ellos predican herejías, pero es que además estas herejías tienen graves efectos, esa es la cuestión. Dice, mirad, para que no perdamos nosotros ese fruto, o para que no perdamos nosotros lo que hemos obrado ahí, para que lo que se ha trabajado en las iglesias, para todo lo que se ha enseñado, para todo el tiempo que se ha estado ahí predicando, enseñando, etcétera, etcétera, pues no se vaya por los aires. Entonces es una amenaza grave para la iglesia o para las iglesias. Esas personas que vienen predicando estas cosas raras crean problemas. Contratiempos es lo menos. Crean problemas. Y al final, la iglesia lo sufre. La iglesia no es lo que debería ser, ni en la doctrina, ni en la adoración, ni en el gobierno, Y al final, en vez de tener la ayuda y la bendición y la presencia de Dios, tenemos todo lo contrario, hasta el punto que, dice el Apocalipsis, a veces Cristo quita el candelero de su lugar. Es decir, que esa iglesia deja de ser, desaparece. Como en el Antiguo Testamento el pueblo también fue llevado a veces al cautiverio. Así a veces también hace Cristo en este tiempo con su iglesia. Así es el peligro para la iglesia, pero es el peligro para los creyentes. Si los creyentes lo siguen, si los creyentes reciben esas herejías y las adoptan como suya, entonces es un gran peligro, porque los están siguiendo a los falsos profetas, a los falsos maestros en su camino de perdición. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía, cualquiera que transgrede, cualquiera que va más allá de la palabra de Dios, cualquiera que deja atrás la palabra de Dios, ¿verdad? Deja atrás, avanza a Dios. Dice, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y si uno está siguiendo a alguien que no tiene a Dios, ¿qué le va a ocurrir? Por eso vemos lo que dice aquí el apóstol Juan. No puede parecer, ¿no? Pero es así. Hay que ser rotundos, hay que ser firmes y hay que ser tajantes. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ni le deis palabra de saludo, ni de bienvenida, ni lo que dice aquí en el griego es como si dijera que te vaya bien, ¿verdad? Estate contento, que te vaya bien, una palabra de bendición, un deseo de que te vaya bien las cosas. No lo digáis. Dice que no hagamos esto, que no lo haga tampoco la iglesia, que no le haga aquí una recepción, que hable aquí delante de todo el mundo, ¿verdad? Y que vamos a recoger a lo mejor una ofrenda para que al hermano le vaya bien las cosas, ¿verdad? Que no hagan este tipo de cosas, ¿verdad? Con todo el mundo que vaya a ellos. Que no los creyentes abran las puertas de sus casas, que no les inviten, que no queden con ellos, que no estén hablando, ¿verdad? Si alguno tuviera la peste, ¿no? La peste, la enfermedad peste, ya sabemos, la peste, ¿lo invitaríamos acaso a comer? ¿No? Lo íbamos a invitar a tomar el café, vamos a hablar, ¿no? Vamos a compartir. No, le vamos a decir, mira, bebe aquí en mi taza de café, ¿verdad? La que nosotros utilizamos después. O siéntate aquí al lado mío en el sofá y vamos a estar aquí hablando, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? O mira, te veo cansado, voy a hacer la siesta, te voy a dejar aquí, que haga la siesta en mi cama, ¿verdad? ¿A que no? ¿Verdad? Para que nos apeste, ¿no? O para que podamos recibir nosotros la peste, ¿no? No lo haríamos, ¿verdad? Sería una locura.
Bueno, pues de la misma manera tiene que ser con los que, entre comillas, están apestados espiritualmente, que tienen esa enfermedad mortal, ¿verdad? Esa enfermedad mortal. Entonces, bueno, pues hemos de ser así, ¿no? ¿Qué nos puede a lo mejor nosotros impedir que así sea? A lo mejor el deseo de quedar bien, ¿no? Estamos en una cultura pues muy, bueno, latina, nos gusta quedar bien, ¿verdad? No solamente los latinos, también los españoles, ¿no? Nos gusta pues, quedar bien, ¿no? Llevarnos bien con la gente y que la gente piense bien de nosotros, que somos simpáticos, que somos abiertos, que somos tolerantes, sí. Pero bueno, vemos que todo esto nos lleva a tratar con esa gente, nos lleva a escucharlos, y entonces el escucharlo, ese es el problema, porque ellos están sacando veneno mortal, ¿verdad? Y entonces pues ese veneno se nos va introduciendo, ¿no? Lo tocas un poquito con la mano, ¿verdad? Y no lo veo, pero se va introduciendo por los poros, ¿verdad? Y lo vamos asimilando poco a poco. Entonces, bueno, otra cosa sería decir, no, mira, es que él está convencido de ello. Es su conciencia, él está, entre comillas, sirviendo de Dios según su conciencia, ¿verdad? Bueno, su conciencia, sí, vale, pero su conciencia no es lo supremo. La conciencia de un equivocado no es lo supremo, sino la verdad de la palabra de Dios. Si él está actuando conforme a su conciencia, pero él está propagando herejías destructoras, va a perecer él y su conciencia. Así pues, no es una excusa, no, mira, cada uno según su conciencia. No estamos aquí hablando, por supuesto, de diferencias de opinión, ¿verdad? Estamos aquí hablando de rechazo de la palabra de Dios, de rechazo dice aquí, de la doctrina de Cristo, en el versículo 9, de rechazo de doctrinas fundamentales de Cristo, ¿verdad? De aquel que no afirme que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre, que Él, pues, nació de María siendo virgen, por el Espíritu Santo, que Él es el único engendrado de Dios, que Él fue el único engendrado por el Espíritu Santo, que Él resucitó verdaderamente de los muertos, que Él, pues, en su vida hizo los milagros que nos dice la palabra de Dios, que Él hizo una obra de justicia al vivir y sobre todo al morir, que somos justificados por su justicia y no por la nuestra, que somos justificados por la fe enteramente en Él y no por nuestras obras de justicia, porque por las obras de justicia ninguna carne será justificada delante de Dios, nos dice la palabra de Él. Todos aquellos pues que no confiesen esto, todos aquellos que pasen de esto, nosotros no podemos, digamos, ser compañeros de ellos. Así pues hemos de hacer todo lo posible para mantenerlos limpios. Dice el versículo 11, no lo recibes en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, quiere saludar, que lo bendice, dice, participa en sus malas obras. Se hace compañero de él, se pone a su altura, recibe también de lo suyo, se hace de alguna manera uno con él. Pues entonces que nada de ellos se nos pegue. Entonces hemos de cortar, hemos de separarnos, ¿sí? Nos puede a lo mejor frenar en pensar, pero sí que estamos en un mundo y una sociedad tolerante. No hace así la sociedad tolerante con la gente. Que no hace así. La cuestión es que sí que lo hace así. La cuestión es que el mundo hace esto. El mundo hace esto. Sí, en el mundo, en la sociedad de hoy en día, hay tolerancia, diversidad de opiniones, sí, pero todas son opiniones dentro del mismo esquema o del mismo consenso fundamental. Es decir, si te sales de la regla del juego, se puede decir, entonces se te marca el mundo. Y el mundo te evita. Y el mundo, pues, te pone aparte. El mundo te
margina. Y también, pues, antiguamente te enviaban al destierro, ¿no? Al destierro en otros países, o al destierro en otro destierro del interior, a lo mejor un pueblo ahí en medio de la estepa, yo qué sé. Y hoy en día, pues, bueno, destierran, pues, un poco, sin que uno pueda ir a ninguna parte, es una muerte civil. Eso es lo que hace el mundo también con los creyentes. Los creyentes, en el mundo no nos celebra ni nos recibe por eso mismo. El mundo actúa así con nosotros, con lo cual, en esto podemos, entre comillas, seguir el ejemplo del mundo para con los heréticos, ¿verdad? Entonces no debe ser para nosotros un freno decir, no, es que no vamos a ser tolerantes con el mundo, es que el mundo es muy intolerante. Es intolerante, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, pero es muy intolerante. Lo es para con los creyentes. Y nosotros, por obediencia a la palabra de Dios, pues no podemos ser partícipes de aquellos que no permanecen en la palabra de Dios, de aquellos que se rebelan en contra de la palabra del Señor. Entonces, nuestra idea ha de ser nada, que nosotros nos mantengamos limpios, que nada de ellos se nos pegue, que nos separemos de toda falsa enseñanza, que nos separemos de toda falsa adoración y gobierno, que nos separemos pues, de todo aquello que no es la verdad de la palabra de Dios. Y esto será un acto verdadero de amor, de poner a Dios por encima de todas las cosas, de amar también a los hermanos, ¿no? Protegiéndolos así también de muchos males, y también de amor por nuestra propia alma. Y de esta manera, pues haciendo esto, hermanos, seremos guardados, como dice la palabra de Dios, puros, limpios, sin mancha, y seremos presentados así a nuestro Salvador Jesucristo en aquel día. Y se nos dará entonces una entrada amplia y generosa en el reino de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí, pues, como hemos leído, recibiremos galardón completo, sin ninguna merma, sin ninguna disminución. Y estaremos, pues, así con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por toda la eternidad y por los siglos de los siglos. Amén.